Hola hermanos de mi Dios azul. Bienvenidos a otro fascinante capítulo de nuestra aventura espiritual. En este video, les traemos un extracto de Mi socio favorito, una obra reveladora de J.J. Benítez, que recopila preguntas que sus lectores le han planteado a lo largo del tiempo. Hoy, exploraremos los misterios de la infancia de Jesús, sus pasiones, sus dudas y las experiencias que definieron su camino. Acompáñanos a descubrir más sobre este ser extraordinario. Si te gusta el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para seguir profundizando en las enseñanzas de J.J. Benítez. Comencemos nuestra aventura. 21. ¿Podría decirme si el Jesús niño robaba nidos o tiraba piedras a los pájaros? María Luisa García Sapiña. Valencia, España. Por lo que sé, Jesús fue un muchacho que sentía un rechazo natural hacia toda forma de violencia. Esta actitud debió costarle más de un disgusto, en especial con los compañeros de juego de Nazaret. Fue un líder indiscutible, pero jamás utilizó la fuerza. Jesús de Nazaret solo combatía con la mirada. 22. Era Jesús un niño asustadizo. Le daba miedo la oscuridad, por ejemplo. Lucas Antón Reynosa, Bucaramanga, Colombia. No tengo ni idea, estimado amigo, pero supongo que, dado su carácter, no fue una persona asustadiza, como usted dice. A lo largo de su vida, demostró una gran entereza. Primero con la muerte de José, su padre, cuando acababa de cumplir 14 años. Muy a su pesar tuvo que ocupar el puesto de cabeza de familia y sacar adelante a su madre y hermanos. Después, en la vida pública, lo demostró una y otra vez. Finalmente, ¿qué decir de su talante frente a las interminables horas de la pasión y muerte? ¿Cree usted que un hombre asustadizo habría reaccionado como él? 23. ¿Padeció Jesús el sarampión y las otras enfermedades infantiles? Ángeles de los Cielos, Carmona, Viña del Mar, Chile. Es más que probable. Como he comentado muchas veces, Jesús de Nazaret fue un ser humano absolutamente normal y corriente, al margen de su divinidad, claro está. En aquella época, y existe una amplia documentación al respecto, los niños padecían las mismas enfermedades que en la actualidad, con una salvedad. Los índices de mortandad eran muy elevados, alrededor del 50%. Es muy posible que, al margen de su fuerte y sana constitución física, el prolongado periodo de lactancia materna a que fue sometido, casi 2 años, le permitiera afrontar los riesgos de las dolencias infantiles con un mayor margen de seguridad. De hecho, no hay constancia de que el maestro sufriera ningún tipo de enfermedad, algo casi insólito en aquel tiempo. 24. ¿Sufrió Jesús algún accidente durante la infancia? ¿Qué habría pasado si hubiera quedado tuerto o cojo? Isabel Cullera Ríos, Pontevedra, Galicia. España. Según mis fuentes, en julio del año 1 de nuestra era, cuando Jesús contaba 6 años, fue a caer por una escalera adosada a uno de los muros exteriores de su casa, en Nazaret. Una súbita tormenta de arena lo cegó, rodando por los peldaños de madera. Solo sufrió algunas magulladuras. Su pregunta, sin embargo, encierra un interesante enigma. ¿Pudo evitarse ese accidente? ¿Tenía Jesús de Nazaret un ángel de la guarda? Hoy, como afirmo en mi libro Al fin libre, estoy convencido que todo está escrito en la vida de cada ser humano. Nada es casual. En consecuencia, si esto es así, todo estaba escrito en la encarnación del Hijo del Hombre. Y en los planes de la providencia respecto a Jesús no figuraba que quedara tuerto o cojo. De hecho, así fue. 25. ¿Cuál era la afición favorita del Jesús niño o adolescente? Raúl Antonio de las Heras.
Santa Marta, Colombia. Tengo noticias de varias, pero a decir verdad creo que Jesús se entusiasmaba con todo lo que le rodeaba. Fue un muchacho de una curiosidad insaciable. Sus continuas y agudas preguntas fueron un auténtico calvario para José y María. Respecto a su pregunta concreta, según mis informantes, la pintura y la música ocuparon, sin duda, los primeros lugares, y cuentan que su afán por el dibujo lo colocó en una delicada situación frente a las autoridades religiosas de Nazaret. A los 9 años se atrevió a dibujar en el piso de la escuela el rostro de un profesor. Aquello fue un escándalo. La ley judía prohibía la representación de imágenes y el joven Jesús se vio obligado a pedir perdón. Desde entonces solo pintó a escondidas. Más adelante, cuando tomó conciencia de su divinidad, él mismo destruyó cuanto había pintado. También la música lo acompañó durante toda su existencia. En su juventud construyó una especie de arpa que posteriormente, acosado por las deudas, se vio obligado a vender. ¿Y qué decir de sus paseos por las colinas próximas a Nazaret? ¿Cómo describir su entusiasmo por el firmamento, por los animales, por la pesca o por los viajes? La relación, como ve, sería interminable. 26. ¿Por qué los evangelistas no cuentan detalles de la infancia y juventud de Jesús? ¿Cuándo empezó a hablar? ¿Le gustaba cantar? ¿Tenía una banda? ¿Le gustaban las niñas? ¿Fue un niño feliz? ¿Conoció la nieve? Henry Hermida Falla. Porto Alegre, Brasil. Supongo que los escritores sagrados consideraron más importante la narración de su vida pública. Grave error, por supuesto. Para entender a cualquier ser humano, y no digamos al Hijo del Hombre, es fundamental disponer de un máximo de información, incluida la infancia y juventud. Solo así, con una panorámica completa, tenemos la oportunidad de aproximarnos, solo aproximarnos, al pensamiento y al porqué de las obras de una persona. ¿Cuándo empezó a hablar? Probablemente al año, como casi todos los niños. Sí, le encantaba cantar, y al parecer lo hacía muy bien. En Nazaret, como todos los muchachos, participaba en infinidad de juegos. Pero nunca fue el jefe de una banda. Es más, a partir de los 10 años se volvió solitario y taciturno. Algo se removía ya en su corazón. Imagino que como cualquier adolescente se sintió atraído por las muchachas. Era lógico y natural. En líneas generales creo que sí, que la infancia de Jesús de Nazaret fue un periodo feliz. Disfrutó de un hogar, de unos padres entregados y amorosos, de unos hermanos y de un vecindario igualmente amable y servicial. Nazaret, en aquel tiempo, era una aldea muy pequeña, con apenas 200 o 300 habitantes. Se conocían todos. Según mis noticias, Jesús vio la nieve por primera vez en el mes de Shevat, enero-febrero del año 1 de nuestra era, con 6 años de edad. Fue una de las mayores sorpresas de su corta vida. 27. ¿Pudo enamorarse Jesús? En caso afirmativo, ¿de quién? Dulce Nombre Brines. Arequipa, Perú. En el sentido que usted lo expresa, lo dudo. Aunque él probablemente no supo quién era hasta los 31 años, desde muy joven intuyó que el fin de su existencia era otro. A los 10 u 11 años se empeñaba ya en hablar de tú a tú con Abba, el Padre Celestial, y su corazón se vio impulsado en otra dirección. Hubo alguien, sí, que se enamoró de él. Se llamaba Rebeca y era hija de un comerciante de Nazaret. Jesús lo supo y tuvo el valor y la honradez de conversar con ella y con su familia, aclarando cuál era su destino. Rebeca jamás se casó, siguió enamorada del Maestro,
fue una de las mujeres que permaneció al pie de la cruz. 28. ¿Por qué se escondió en Nazaret durante tantos años? Ana Zapico, Gijón, Asturias, España. No estoy de acuerdo con el término esconderse. Jesús de Nazaret jamás se ocultó. Los mal llamados años ocultos es una interpretación errónea de las iglesias, provocada en buena medida por la falta de datos evangélicos. Pero el hecho de que no se disponga de información no quiere decir que el Maestro se escondiera. Jesús vivió en Nazaret hasta los 26 años porque ese fue el plan de la providencia. Durante ese tiempo vivió y experimentó cuanto debe saber y sentir un ser humano: el amor familiar, la dureza del trabajo, el dolor por la muerte de los seres queridos, el descubrimiento de otros hombres, de otras razas y culturas, las penurias económicas, etc. Además, durante esa época, Jesús abandonó su aldea en diferentes oportunidades y viajó por Palestina y otras regiones próximas. 29 viajó. Dicen que Jesús llegó a Cachemira y allí murió de viejo. Pablo David Rana, San José, Costa Rica. Según mis informaciones, lo hizo, e intensamente. Jesús de Nazaret era un hombre extraordinariamente curioso. Le fascinaba viajar. Entre los 27 y los 31 años, un periodo ignorado por los evangelistas, el Maestro, al parecer, recorrió buena parte de la cuenca mediterránea, aunque jamás se identificó como el Hijo del Hombre. No había llegado su hora. Y visitó Roma, Atenas, Chipre, Cartago, Alejandría, Malta, Creta, Corinto, Éfeso, Antioquía, Ur, Damasco y la zona sur del mar Caspio. Creo que jamás pisó Cachemira. Todo lo referente a su estancia y muerte en dicho lugar es pura leyenda. 30. ¿Quién le enseñó? ¿Tuvo Jesús algún maestro? Luis Jorge de Besa, El Salvador. Entiendo que aprendió de cuantos le rodearon. Se interesó por todas las corrientes filosóficas de la época. Supo de las grandes religiones y muy posiblemente a lo largo de sus viajes escuchó a los hombres más sabios e influyentes. Pero él no necesitaba de maestros. Él, al tomar conciencia de su naturaleza divina, al tomar posesión, digámoslo así, de su divinidad, supo muy bien cuál era su trabajo y su misión en lo que le quedaba de vida. Dios no precisa de maestros, estimado amigo. 31. Dicen que Jesús era un esenio y que aprendió de ellos. Clara Gutiérrez, Barcelona, España. No lo creo, querida amiga. Se ha escrito mucho, ciertamente, sobre la posibilidad de que el Maestro formara parte de la citada secta. Su filosofía, su forma de vida y sus obras, en cambio, no tienen nada que ver con las costumbres y pensamientos de los mencionados esenios. Cuando se estudia en profundidad a la comunidad de Qumrán, en el Mar Muerto, comprendes de inmediato que las diferencias entre ambos eran enormes. Por ejemplo, ¿sabía usted que los esenios no aceptaban en sus comunidades a extranjeros, enfermos y lisiados? Jesús, por el contrario, compartió su vida con toda suerte de gentes. ¿Sabía usted que en Qumrán se exigían hasta 2 años de prueba para poder acceder a la comunidad? El Maestro jamás actuó así. Según mis estudios, entre Jesús de Nazaret y los esenios existieron más de 30 grandes diferencias. Otra cuestión, naturalmente, es que se conocieran entre sí. Jesús, por supuesto, supo de ellos y tuvo amigos entre los esenios. A su vez, con toda probabilidad, la secta recibió información sobre las enseñanzas y prodigios del Galileo. Y le diré más. Estoy convencido que algún día se descubrirá un escrito esenio en el que, para sorpresa de muchos, aparecerá parte de la vida del Maestro. Tiempo al tiempo. 32. ¿En verdad fue un simple carpintero? Antonio Gascón Naves, Panamá.
Empezó como carpintero, así es, pero Jesús desempeñó muchos otros oficios, sabía hilar, trabajó en el campo, fue un excelente pescador y también leñador. Se destacó como hábil constructor de barcos en los astilleros del mar de Tiberíades. Vivió en Séforis, capital de la Baja Galilea, la dura experiencia de la fragua. Tuvo un almacén de aprovisionamiento de caravanas. Fue un experto guía. Dominó el arte de la ebanistería. Era cocinero. En fin, como puede ver, todo un manitas. Por no hablar de sus cualidades como orador y educador. 33. He oído decir que Jesús era analfabeto. ¿Qué sabe al respecto? María de la Cruz Garnica, Guatemala. Falso, estimada amiga, falso. Jesús leía las Sagradas Escrituras en la sinagoga. En aquel tiempo, además, la enseñanza era obligatoria. Enseñaban a leer y escribir desde muy temprana edad. En este asunto, Jesús de Nazaret fue también un hombre privilegiado. Sus padres comprendieron desde el principio la importancia de los idiomas y Jesús dominó desde joven la koiné, el griego internacional, una especie de inglés hablado en todo el Mediterráneo. Además, obviamente, conocía el arameo galalaico, su lengua natal, el hebreo y muy posiblemente el latín y otros dialectos de las regiones próximas. El hecho de que no dejara escritos nada tiene que ver con la hipótesis de que fuera analfabeto. 34. ¿Cuándo escribió el Padre Nuestro? Fernando Lázaro. Sabadell. Barcelona, España. Al parecer, cuando tenía 15 años, y no lo escribió, lo pintó. Según mis fuentes, utilizó una pequeña tablilla de cedro, y durante un tiempo permaneció colgada en la casa de Nazaret. Años después, de esto no estoy seguro, la destruyó, al igual que el resto de sus dibujos y escritos de juventud. Por cierto, el texto original del Padre Nuestro no era igual al que hoy conocemos. 35. ¿Cuándo supo Jesús que era Dios? Emma Perdomo. Alajero. Gomera, Canarias. España. Como he mencionado en otras ocasiones, el gran misterio del reencuentro con su naturaleza divina pudo suceder en el verano del año 25 de nuestra era. Jesús de Nazaret tenía 31 años, y tal y como narro en Hermón, caballo de Troya, 6, el gran suceso tuvo lugar en la soledad de esta montaña santa, Hermón, en la actual frontera entre Israel y el Líbano. Seguramente fue uno de los momentos más trascendentales en la vida del Maestro. Allí, al fin, se despejaron sus tormentosas dudas. Poco después, en enero del año 26, al sumergirse en las aguas de uno de los afluentes del Jordán, Jesús se convirtió oficialmente en un hombre Dios. Lamentablemente, los evangelistas no se enteraron o no quisieron enterarse de lo acaecido en aquellos bellos parajes. Si lee atentamente los evangelios, comprobará que ninguno de los escritores sagrados define con puntualidad dónde o cuándo se produjo ese extraordinario momento. El fenómeno del reencuentro con la divinidad queda difuminado, como si el Galileo hubiera tenido conciencia de dicha divinidad desde siempre. Una lástima, sí. 36. No consigo comprender cómo Jesús podía ser hombre y Dios al mismo tiempo. Javier Fernández Buil. Nantes. Francia. Ni usted ni nadie, estimado amigo. Estamos sin duda ante uno de los grandes enigmas de su encarnación. Sencillamente no tengo palabras, no sé, pero lo que dijo y lo que hizo solo tienen explicación si aceptamos que, junto a la naturaleza humana, vivía una naturaleza divina. Una parte divina que llegó de pronto y que terminó transformándolo. Y con esa naturaleza divina apareció también algo vital, su prodigiosa e inmensa memoria como creador. Fue en el Hermón,
y en el río Artal, donde un dios bajó a la tierra. 37. ¿Cree usted que Jesús lo pasó mal antes de saber quién era? David Martínez. Torrelavega, Cantabria, España. Creo que sí, que lo pasó francamente mal. Hasta el gran suceso del Hermón, el maestro solo intuía, sospechaba, pero no podía estar seguro. Esos largos años de dudas e incertidumbre fueron, a mi entender, los más difíciles. El instinto lo empujaba en una dirección, chocando irremisiblemente con su familia, amigos y con las estrictas leyes mosaicas. Es una lástima que nadie nos haya informado de esos años auténticamente negros en la vida de Jesús. Imagino que su confusión, dolor y ansiedad tuvieron que ser terroríficos, pero así estaba programado, seguramente por él mismo y antes de la encarnación, con el fin de que su experiencia en la carne fuera lo más pura y objetiva posible. Por eso creo que, al saber definitivamente quién era en verdad, al reencontrarse con su naturaleza divina, Jesús de Nazaret vivió uno de los momentos más felices e intensos de su vida en el tiempo y en el espacio. 38. Al saber quién era, ¿qué hizo con Yahvé? Sacha Benítez Forniés. Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Jesús fue siempre respetuoso con el Dios de los judíos, jamás atacó a Yahvé. Se limitó, eso sí, a cambiarle la cara. Jesús predicó un Dios Padre, un Dios de amor, no un juez castigador y vengativo. Jesús lavó la imagen de Yahvé, haciéndolo más amigo, más cercano. Jesús suavizó la mano de hierro de Yahvé, anunciando la igualdad entre los seres humanos, ricos y pobres, judíos y paganos, esclavos y hombres libres. En definitiva, Jesús pasó página en la historia de Yahvé. 39. En sus libros, usted asegura que Jesús era un gigante. ¿A qué se refiere? Leopoldo Benavides Pinar del Río, Cuba. A su estatura. Comprendo que quizá el término es algo exagerado, pero no cabe duda de que su talla, alrededor de 1,81 metros, le hacía sobresalir del resto de los judíos de la época. Tenga en cuenta que, hace 2000 años, la estatura media de los judíos varones rondaba 1,62 o 1,63 metros. Las mujeres tenían una talla algo menor. Jesús de Nazaret, por tanto, era una excepción, destacando de inmediato entre las multitudes. Como ve, la providencia fue cuidadosa hasta en eso. 40. ¿Era Jesús tan guapo como dicen y como lo pintan? Graciela Matamoros, Puerto Príncipe, Haití. Como usted sabe muy bien, la belleza es relativa. Por lo que sé, el maestro debió ser todo un ejemplar humano. Alto, atlético, sin defectos físicos, frente alta y despejada, nariz típicamente judía, ligeramente aguileña, labios finos, piel bronceada, cabellos acastañados, ojos color miel, barba corta y partida en dos, piernas de corredor de maratón, manos largas, hombros fornidos, anchas espaldas, sin un gramo de grasa, en fin, ¿qué puedo decirle? Yo soy un incondicional y un rendido admirador del maestro. Quizá mi opinión no sea muy objetiva, o sí. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Mi Dios Azul. Ahora queremos saber, ¿qué opinas sobre la visión de JJ Benítez respecto a la infancia de Jesús? ¿Te sorprenden los detalles que nos comparte? ¿Qué piensas sobre la figura de Jesús tal como se presenta en estas reflexiones? Nos encantaría leer tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Recuerda darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios que JJ Benítez nos presenta en Mi Socio Favorito. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de sabiduría. Nos vemos en el próximo video mientras seguimos esta aventura.